Mortales, bienvenidos a su semanal Martes de Muertos. Esto es Muerte Curiosa y yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta. Y el día de hoy les traigo un tema que me pareció, para los que no sepan, si no me siguen en redes, lo cual, pues, si me quieren seguir, síganme, yay, pero estuve enferma porque me enfermo seguido. Ya sabemos el por qué, pero no voy a hablar de eso aquí. La cosa es que en esta semana de enfermedad y en mi lecho de muerte, pues me topé con un tema que me pareció interesante, me clavé bastante y se los quería compartir. Les digo esto porque yo les había dicho que este próximo episodio sería de mi viaje a el Highgate Cemetery. Y si va a suceder, solo se recorrerá una semana más. Porque el día de hoy les quiero platicar sobre la historia de los duelos a muerte y en qué consistían, cuándo iniciaron, cómo, por qué, ya saben, todas esas cosas que platicamos por aquí. Así que espero que lo disfruten y vamos a darle. Bueno, digamos que mi interés por los duelos es bastante reciente, porque hace poco estaba hablando con una amiga y le dije, ya las cosas no son como antes podía solucionarlo todo en un duelo a muerte y ya no tendrías tantos problemas. Y luego mi amiga me dijo, no manches, tú ya estarías muerta de todos los problemas que te metes. Y puede que sea verdad, porque tampoco tengo garantía de que yo sea una excelente duelista. Y bueno, esto me hizo pensar mucho sobre la realidad de la sociedad cuando los duelos estaban permitidos. Y también me topé con un personaje histórico que yo desconocía y me pareció bastante fascinante, que tiene todo que ver con este tema, el cual obviamente vamos a mencionar más adelante. Primero quiero darles, como siempre, un poco de contexto, un poco de definiciones y un poco de historia. Y cuando estaba enferma vi varias películas, unas peores que otras, la verdad, y entre las no muy buenas, pero tampoco tan malas, vi John Wick 4. Que pues sabrán que John Wick en realidad solo se trata de ver a Keanu Reeves golpeando y acuchillando gente como por 3 horas, y eso está bien, sobre todo porque su motivación principal era su perro, entonces entendemos esa parte, pero si los que vieron la cuarta película, pues sabrán que todo termina en una especie de duelo. Entonces me dije, eso está interesante, me gustaría saber cuáles son todas las condiciones que requerían para formar parte de un duelo. Así que hoy vamos a hablar de todos estos detalles. Pertinente es empezar, como siempre, con la definición del diccionario. Y la definición de duelo es combate o pelea entre dos a consecuencia de un reto o desafío, en caso de que no lo pudieras deducir por ti mismo. Las primeras formas de duelo nos remontan a los juicios por combate realizados por las tribus germánicas, estas que fueron registradas por los romanos, que tuvieron que convivir y pelear y conquistar y estar en constante conflicto con estos personajes. Ellos resolvían sus conflictos en combate de espadas, siendo el sobreviviente el ganador, obviamente, y la muerte de su contrincante la resolución. Primero vamos a hablar del duelo como forma de juicio, que inicia durante la Edad Media, que fue visto como... Su nombre oficial sería duelo judicial, porque fue una alternativa a los métodos de juicio tradicionales, porque en la Edad Media era muy fácil caer en falacias o en juicios no tan honestos. Y digo, creo que no solo en la Edad Media, ¿no? Porque había muchas palabras, pues, mucho jurar por honor o por Dios o jurar por lo que tú quieras, lo cual no siempre resultaba ser 100% real, y también había mucha influencia de las personas que tuvieran poder alguno en la situación que se estuviera llevando a cabo en el juicio, cosa que también pasa el día de hoy, pues, pero en la Edad Media llegaron a la conclusión de que tal vez sería una manera más práctica definir estos conflictos a través de un duelo. Ok, ahora con el duelo siendo introducido como una nueva forma, de hecho era una opción
Había personas que no podían saltarse esa opción y otras que sí. Ahorita vamos a ver de qué dependía. Pero ahora todo sería más fácil, ¿de acuerdo? Porque tú acusas a alguien de haber cometido algún crimen o falta en tu contra. Ese alguien dice que tus acusaciones son falsas y te tacha de mentiroso. Por X o Y razón no hay testigos o nadie que lo pueda corroborar, o por lo menos no un testigo creíble. Entonces el juez les pide que lo resuelvan en un duelo. El juez también determinaría el lugar del evento, la hora y las armas correspondientes. Los participantes tenían que dejar una fianza de garantía sobre que se van a presentar el día del duelo, pues, porque puede que a alguno de los partidos no les convenga tanto esto, porque qué tal si tienes un problema con alguien que está muy mamado y tú no, y entonces te dicen ahora se resuelve en un duelo y tus posibilidades de perder son bastante altas. Y lo malo con este método es que posiblemente, pues, aunque tú pierdas el duelo, tal vez tú sí estabas diciendo la verdad, pero la lógica medieval nos llevó a pensar que, claro, Dios va a definir esto, ¿no? Si ponemos a dos personas a matarse entre sí para solucionar XY problema o acusación, vamos a pensar que el que sobreviva va a ser porque Dios lo considera la persona honesta y correcta en la situación y por eso el otro debe morir. Ahora sí que es todo por gracia y decisión divina, como siempre. Entonces esa era su lógica de por qué los duelos iban a resultar, ¿no? Ok, regresando a lo de la fianza. La fianza era importante para garantizar tu aparición porque había varias cosas que podían pasar en caso de que acordaran una hora y lugar para el duelo y uno de los partidos no apareciera. Principalmente perderías el juicio. O sea, si tú no llegas el día del duelo, además de que a los ojos de la sociedad ibas a ser un cobarde, nada que veriento, no merecedor de nada, también automáticamente iba a ganar la otra persona de la que te está acusando o defendiéndose de lo que sea. Y tú automáticamente ya definieron que no está bien, o sea, más bien que no estás luchando por una causa real. Por eso no te apareciste. Luego, otra opción en todo esto es que te exilien en caso de que no te exilies a ti mismo, porque muchas personas decían, rayos, no puedo presentarme en el duelo. Y estos eran casos muy particulares, porque depende de la situación. Los duelos varían muchísimo dependiendo del país, época y situación que se está juzgando, porque hay veces donde simplemente estabas pues en una celda esperando a que sucediera el duelo y te llevaban al lugar donde iba a suceder. U otra es que tú tenías que por voluntad propia aparecer, que eso no siempre pasaba y mucha gente huía, entonces se autoexiliaban solos, pero en caso de que dijeras solo no voy a ir y me voy a quedar en mi casa, pues iban por ti y te corrían y te exiliaban para siempre. Pero en caso de que este duelo tuviera una naturaleza más militar, pues ya sea en campo de batalla, ya sea dentro de tu mismo ejército, dependía mucho de la situación, también te pueden ejecutar. O sea, si no te aparecías, te buscaban y te mataban y al final todo salía igual. Así que tal vez lo más conveniente, ya que estabas a punto de participar en un duelo, era de menos presentarte. Ok, todos los hombres libres contaban con esta opción de ser necesario. Digo hombres libres, pero sí hay como registro de siervos, sirvientes que también les brindaron la opción del duelo. Y si eras miembro del clero, mujer menor de 20 años, o mujer u hombre mayor de 20 años o mayor de 60, podías evitar la pena y pedir un juicio tradicional, que tampoco garantizaba mucho, pero pues realmente en ese entonces nada garantizaba mucho. Al final es el ser humano buscando excusas para la violencia como siempre, ¿no? Y bueno, en caso de ser particularmente gilipollas y tener mucho dinero, podías contratar a una especie de campeón que te representara en el duelo. Estas personas, digo que tenías que tener dinero porque pues la gente no va a matarse entre sí a gratis, ¿no? Bueno, sí, pero en este caso no. Y si tú decías, no, la verdad yo no quiero pelear con esta persona, voy a contratar a Sutano, que es un espadachín muy experimentado y
que es muy fuerte y tiene mucha experiencia en combate, porque usualmente contrataban a ese tipo de personas, ¿no? Lógicamente. Lo que pasa es que si sea cual sea la situación, si tu campeón terminaba siendo asesinado en el duelo, aunque tú no tuvieras participación directa, eso también significaría que tú perdiste el duelo, que la otra persona ganó, aunque tú no estuviste ahí luchando personalmente. Entonces el outcome podría ser igual de negativo. Solo que si vas a contratar a alguien que es particularmente experto en pelear, tal vez tenías más chances de ganar, aunque la otra persona podía hacer lo mismo. Yo digo que esto es bastante, ¿cómo decirlo? No muy propio u honorable. Lo han hecho toda la vida, siempre, pero ya si tienes un problema personal con alguien y lo vas a resolver en un duelo, lo cual está bien, pon tú, pues de menos háganlo ustedes directamente. ¿Por qué meten a ciertos personajes? Pero bueno, el dinero mueve a las masas. Algo que me gustaría mencionar es que dependiendo de las circunstancias del duelo y sobre todo en el país y momento donde está sucediendo, también el juez en varias ocasiones podía especificar que prohibiría las asistencias mágicas dentro de un duelo. O sea, ok, ya hoy es jueves y el sábado en la mañana vas a estar en un duelo con un sutano que te cae mal y que pelearon por alguna razón. Y entonces lo van a definir todo en un duelo, pero tienes estrictamente prohibido que le hagan o tú o alguien o tu tía o alguien que contrates brujería al contrincante o lo enfermes o lo que sea que tú consideres brujería para hacerle a una persona antes del duelo para perjudicar su desarrollo y su forma de pelear en ese día, pues. Eso está un poco curioso porque algo que yo me pregunto es cómo tenían la garantía de esto o cómo podían corroborar que sí. Lo que sí es que estoy segura que hubo muchas acusaciones. Recuerden que en la historia a la gente le ha encantado acusar a todos de cosas imaginarias. Entonces me imagino que varias veces se tuvo que llegar a otro tipo de resolución solamente porque la gente dijo, no, sí le ayudó la brujería, pero quién sabe, esto la verdad es una asunción mía, en este momento no estoy compartiendo datos, es solo algo que me imagino que pudo llegar a suceder. Además del duelo judicial, tenemos también el famoso duelo de honor, que yo creo que es el más divertido, porque al final el duelo judicial, se definía a partir de un juez, de una situación legal, era una forma de resolución legal, un poco arcaica, pero pues así eran las cosas. Pero el duelo de honor era más personal y no lo definía ahora sí que un grupo de gente que creía que era lo correcto para solucionar algo, sino que podía ser realmente por cualquier cosa. Fue el que más problemas causó, sin duda. Estos duelos no se decidían dentro de una corte ni por un juez, eran actividades privadas decididas únicamente por los participantes. Esto se hizo aún más popular a finales del siglo XV, cuando portar una espada podía ser catalogado como parte de una vestimenta común. Entonces esto llevaría a que los hombres se retaran entre sí mismos a duelos de honor por X o Y razón. O sea, solo imagínense, realmente podría ser por cualquier cosa. Tan así que ahorita vamos a enlistar una serie de duelos que se dieron por razones que tal vez yo no me mataría con otra persona pero ahora sí que cada quien. Inicialmente esta práctica del duelo de honor era más común entre los caballeros y mercenarios, pues gente que tenía más experiencia en combate y que pues conseguían algún tipo de mayor estatus combativo militar a la hora de retar a duelos a todos a cada rato. Y había hombres que se convertían en duelistas profesionales. Lo que pasa es que esto fue avanzando y entonces ya no se hizo exclusivo solamente a caballeros y gente muy pro en el pelear y en las armas y demás. Eventualmente empezó a suceder con quien sea y ahora sí que como las armas se definían, bien podría ser incluso a puño nada más, lo cual suena tardado, la verdad, pero bueno, yo tal vez no sería lo que elegiría. Y esto dio pie a que hubiera muchos famosos duelistas que tendrían muchísimas victorias bajo su cinturón.
Usualmente los duelistas venían siempre acompañados de alguien, por dos razones. Porque pon tú que tú vas a retar a un duelo a alguien y necesitas principalmente un testigo. Necesitan testigos que puedan ver que todo se llevó de manera justa y limpia, de acuerdo a lo que se acordó. Ahora sí que en un duelo de honor, quien ponía las condiciones y las circunstancias eran los participantes. Entonces tenía que haber alguien que, para no catalogarlo como un simple asesinato y una resolución a partir de duelo de honor, tenían que contar que efectivamente se llevó a cabo las cosas bajo las condiciones que ellos habían decidido. Esa es una. Y la otra es que tú podías duelear con una otra persona y en caso de que empezaran a salirse las cosas de control, podía entrar otra persona, que podía ser tu amigo o quien sea que te acompañara, porque los duelistas profesionales que iban por la vida buscando a quien retara un duelo, usualmente venían en dos, justamente porque podría entrar otro a pelear con el acompañante del otro duelista. A veces podían ser 4, a veces podían ser 6. Vamos a hablar de algunos de estos casos ahorita más adelante. En Inglaterra, el duelo judicial fue introducido en el siglo XI y esta práctica no sería abolida hasta 1819. Y en Francia fueron muy populares. Hoy vamos a hablar de muchos franceses, y los franceses no solamente les encantaba pelear entre sí a la mínima provocación, sino que también se ponían bastante creativos. Yo creo que un poco impráctico en ciertos casos. Ahorita vamos a ver por qué. Tanto se hizo popular el duelo de honor en Francia, que se convirtió en un problema. Desde el siglo II en adelante, a la menor provocación, todo se desencadenaría en duelos. Finalmente, el último duelo autorizado sería en 1547. Esto lo menciono porque a los franceses realmente les encantaba hacer duelos, y el duelo por honor también llegó a ser tanto un problema que eventualmente el rey condenaría a muerte a todo el que se le cachara participando en un duelo. Y ahorita vamos a hablar sobre el por qué, porque tampoco fue que un día el rey despertó con un poquito más de humanidad y dijo, ay no, esto está mal. Tiene una razón, ahorita vamos a hablar de eso. Y a pesar de haber sido abolido, más bien el último duelo legal en haber sido en 1547, el último duelo registrado en Francia fue en 1967. Estamos hablando de los 60, o sea, no fue hace mucho. Así que, bueno, está bien. Yo en lo personal, creo que los duelos, ahorita me van a entender un poco mejor, supongo, ahora que les dé un par de ejemplos. Cuando la gente tiende a... Yo antes pensaba que los duelos estaban bien, al final era totalmente consensuado, y yo, ¿quién soy yo para decirle a la gente que no se mate entre sí por X o Y razón? Me parece justo. Lo que sí es que luego te enteras que literal todos se dueleaban entre sí por literal cualquier cosa. Ahí es cuando ya te pones a pensar que tal vez no... O sea, quiero que se imaginen ¿cómo sería el mundo si el día de hoy, en pleno 2025, donde todos funan a todos por todo y nadie está de acuerdo con nadie y tu simple opinión e ideología es suficientemente castigable? Imagínense si los duelos fueran permitidos. O sea, creo que la población se reduciría notablemente, o no lo sé, pero el ser humano siempre hay tendencia a que sea conflictivo desde el inicio de su existencia. Por eso ha habido tantas guerras, conflictos, etc. Pero ahora que parece que la gente se despierta con ganas de pelear y contradecir al prójimo, pues siento que bien podría salirse un poco de control. Aprovechando la mención de la obsesión de los franceses con los duelos, tenemos que hablar de los duelos de mignons. Una vez más, disclaimer, no hablo francés, si aquí pronuncio cosas mal, discúlpenme, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y esta es la razón de por qué el rey finalmente un día despertó y dijo, basta, esto es demasiado. Érase una vez, en 1578, un señor llamado Enrique III de Francia. Enrique tenía a dos personas favoritas en la vida, dos jóvenes, uno llamado Gelus y el otro Ventraguet. Nombres franceses que discúlpenme si no pronuncio bien, otra vez. Un día ambos se enamoraron de la misma fulana.
Que por cierto, esto es un tema bastante común en los duelos. O sea, de verdad mucha gente se mató entre sí por otras personas. Y está chistoso porque a veces ni la persona por la que estaba peleando tenía ningún interés. Entonces eso está interesante. Pero continuemos. Y naturalmente llegaron a la conclusión de que la única solución a esto era matarse entre sí. Como les decía, era normal que algún amigo te acompañara a un duelo con toda intención de participar también. A Kelus lo acompañaron sus best friends forever, Maugiron y Livarot. Y a Dentraget lo acompañarían los suyos, que eran Riverac y Schomberg, ¿ok? Todos eran como del grupito de gente que al rey le caía bien, pero ahora sí que estos dos eran como de sus prodigios favoritos. Para no hacerles el cuento largo, después de horas de estarse navajeando entre sí, de cachetes abiertos, manos atravesadas por dagas, torsos siendo mutilados por espadas, etc., Kelus terminó siendo el más herido. Y al final le dijo a Dentraget que sabes qué, ok, ya basta, quédate con esta mujer, vamos a dejarlo así, ahí muere, tú ganaste. Porque eso también se podía, o sea, no necesariamente se tenía que definir quién ganaba con la muerte. Si tu contrincante ya está en pésimo estado y dice, ¿sabes qué? Basta, prefiero dejarlo aquí y darte la razón. También se podía, pero también depende de la situación. Había juicios, sobre todo los duelos judiciales, que sí se tenía que definir un poco así, lo podía definir el público, ahora sí que si tú le garantizabas piedad a tu contrincante, también eso te daba como puntos de excelencia porque qué bueno y agradable sujeto. Entonces había muchas opciones, depende mucho del duelo y la naturaleza del mismo. Y bueno, secretamente Kelus era el más favorito del rey, ¿no? Ya dijimos que estas personas eran todos sus favoritos, pero creo que entre los favoritos siempre hay uno que es más favorito. En este caso era Kelus y pues dijo, ¿sabes qué? Se cancela todo, ya ganaste, quédate con esta woman, lo que tú quieras. Pero él estaba muy, muy herido. O sea, de verdad esto de que estaban acuchillando y atravesados constantemente todos los participantes. Este duelo fue particularmente famoso porque involucró a varias personas y fue muy violento y al final Kelus murió unas semanas después porque sucumbió a sus heridas. Esto entristeció enormemente a Enrique, quien penaría con la muerte a quien sea que se involucrara en un duelo de honor a partir de aquí. Eso no le importó a muchos, como ya sabemos, pero bueno, eso oficialmente dijo, no, basta, se murió mi persona fav. Ahora es el siglo XIX y el hombre llegó a la conclusión de que si bien siempre está inmerso en algún conflicto político, bien podrían matarse entre ellos por lo mismo, cosa que pasa al día de hoy. Tal vez no de esta manera tan classy, entre comillas, pero de que sucede, sucede. De los creadores del duelo judicial y el duelo de honor, ahora presentamos el duelo político, el cual aún así me parece que era mucho más respetable que lo que sea que los humanos están haciendo ahorita en las redes sociales. Regresamos a lo mismo. Mucho opinar de temas que no conoces, pero ahora es ilegal salir a matarse por ello. En fin, creo que está bien por lo que les comentaba anteriormente, pero tal vez si antes a la hora de salir a decir falacias tú corrieras el riesgo de que alguien te retara a un duelo y murieras, tal vez no habría tanta gente diciendo cosas tan idiotas, pero quién sabe. Esta es otra cosa, porque en los duelos de honor había personas que no necesariamente tenían un desacuerdo fuerte. Tú podías retar a un duelo a quien te pareciera que te esté faltando al respeto a ti o a tu honor de X o Y manera. Entonces eso también podía variar mucho y podría ser cualquier cosa dependiendo del cuadro de pensamiento de cada quien. Entonces, si tú no aceptabas el duelo, pues es como si perdieras automáticamente, quedarías como un cobarde sin honor y que básicamente estás viviendo en contradicción, porque si te retan a un duelo por alguna forma de pensar, por alguna ideología política, por algún ideal que tú tengas y no vas a pelear por él, entonces quedas como un farsante dentro de tus mismos ideales. Por eso el honor sí tiene mucho que ver aquí, sobre todo porque no lo está pidiendo ni definiendo la ley, sino que dos personas que creen que es lo correcto.
Una vez más, vamos a hablar un poco de los amigos de Arnulfo, porque tienen, aunque ustedes no lo crean, aunque no es tan difícil de creer, su participación en el mundo de los duelos. Así que si no has escuchado este podcast antes, esta es tu primera vez escuchándolo, recuerden que nos referimos a cierto grupo político-militar que participó en la Segunda Guerra Mundial de parte de Alemania, como los amigos de Arnulfo, para que no nos desmoneticen o nos cancelen por decir las cosas como son, porque al internet no le gusta la realidad. Pero bueno, en Alemania los duelos de honor serían permitidos nuevamente en situaciones militares durante la Primera Guerra Mundial. Y al igual que en la Italia fascista, existirían los duelos universitarios. Estos tal vez les sean familiares o tal vez no. He visto que este dato se hizo popular hace como 2 años en internet. Entonces tal vez sí, pero lo tenemos que mencionar. En las universidades más prestigiadas de Alemania era común que se practicara la esgrima. Los estudiantes constantemente se retaban a duelos de esgrima. Esto produciría varias personas con cicatrices de cortes en la mejilla izquierda o en el cuello. Y digo izquierdo, supongo que si los dos participantes eran zurdos, pues sería del otro lado, pero bueno, eso es por lógica, ¿no? Pensemos más allá. Varios de estos estudiantes en el futuro se convertirían en importantes amigos de Arnulfo. Por lo cual es común ver en sus fotos, hay varios, unos más conocidos que otros, que tenían cicatrices en la cara, que empiezan como de la boca o el cachete hasta la oreja. Hay muchas variantes. Esto sí les da un look más de villano de Marvel, y tal vez ustedes creen que Hollywood los hizo así para verse malos. Y sí, o sea, la verdad sí les da un look interesante y más antagónico, pero realmente es algo que sucedía. Y es que además no solamente era el tema de que no es que todos los amigos de Arnulfo tuvieran una cicatriz en la cara, pero era como un símbolo de que eran personas de honor que participaban en duelos en la universidad y que aparte fueron a prestigiadas universidades donde se podía practicar esgrima. Lo que pasa es que esto también dio pie a que otros amigos de Arnulfo, un poco más posers, que no querían quedarse atrás en las cenas cuando platicaban sus experiencias universitarias, y tal vez estas personas o no participaron en el club de esgrima o no estuvieron en una escuela tan prestigiada como los más fancies de los amigos de Arnulfo, entonces procedían a cortarse a sí mismos el cuello o la cara con navajas u otras cosas, lo que tuvieran a la mano. Entonces sí había por ahí varios amigos de Arnulfo con cicatrices reales de duelos falsos, solamente para encajar. Había mucho duelista alemán, amigo de Arnulfo, poser. Eso estaba chistoso también, porque había otros que simplemente no les importaba y solo tenían su cara normal. Así que la necesidad de pertenecer sí se remonta a cosas bastante extremas como esto, pues. Bueno, ya hablamos mucho de los hombres y su innegable tendencia al drama y el berrinche desde el inicio de los tiempos, al igual de la eterna fragilidad del ego masculino, que es tan antiguo como el caldo. Pero en esta ocasión, en lugar de mencionar a algunos duelistas y por supuesto sus muertes, que un poco sí va a suceder, pero me voy a enfocar el día de hoy en las mujeres duelistas, porque claro que existieron. Si era menos común, pongan ustedes que en estadísticas y en porcentajes, pero claro que existían. Tenemos varias imágenes de estos momentos en la historia del arte, porque era común que las mujeres duelearan topless, pues, o sea, sin vestimenta de la cintura para arriba. Todo esto tenía una razón, pero en el arte les da como un toque muy erótico y demás, pero nada de esto era para el entretenimiento masculino o de quien sea. En realidad tenía una razón práctica, la cual se les voy a comentar más adelante.
Como ya les mencioné anteriormente, si eras mujer, podías pedir que se te juzgara de manera tradicional y no por un duelo judicial, en caso de que estuvieras en algún conflicto con alguien. Sin embargo, existieron mujeres en la Edad Media que pedían el duelo judicial, a pesar de que su contrincante de X o Y naturaleza que sea el conflicto fuera un hombre. Y los dos pelearían bajo las mismas reglas que impusiera el juez. Esto me parece lo más igualitario del mundo. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, porque yo sé que es un tema que se presta mucho a debate, sobre todo porque, ¿cómo decirlo? Hay gente que dice que las características físicas entre el hombre y la mujer son muy diferentes, lo cual es real porque biológicamente somos muy distintos, pero supongo que depende del hombre, depende de la mujer y sus capacidades físicas pueden variar, o eso es lo que yo pienso. Ustedes díganme qué opinan ustedes. Más adelante, los duelos de honor femeninos serían bastante comunes también por temas sociales y románticos, y los duelos femeninos más famosos de la historia serían protagonizados por mujeres que eran miembros de la aristocracia. Esto también me pareció muy interesante porque en un mundo y una sociedad donde se te juzgaba mucho por todo lo que hicieras, sobre todo si eras una dama, que te prestaras a duelear a otras damas. Digo, o sea, yo súper apoyo esa noción, pero en ese entonces era muy fácil de juzgar y de quedar mal en sociedad, esas tonterías que no nos deberían de importar, pero me pareció muy fascinante esto. Y la verdad es que gracias a esto descubrí a personajes de la historia demasiado épicos, que como les digo, no les importaba nada de esto que ya mencioné y duelearon múltiples veces siendo mujeres y siendo muy épicas. En lo personal, una de las mujeres más épicas de la historia, creo yo, que es un personaje que descubrí relativamente recientemente, fue antes de que me enfermara, pero realmente investigué su vida pues a partir de mi agonía en mi casa, que fue Julie Davigny. Disculpen mi francés otra vez. También conocida como Mademoiselle de Maupin, perdón. Julie fue hija del maestro de caballos del mismísimo Luis XIV y creció en los establos de Versalles, y su padre era un muy experimentado espadachín. Quiero mencionar que lo que tenemos de esta mujer es muy poco. No se sabe exactamente qué año nació, no sé exactamente cómo murió ni en dónde. Ahora sí que la información es poca, pero la poca información que hay relata cosas muy increíbles. A los 14 años, su amante le ayudó a conseguir marido. No, qué agradable sujeto, gracias. Se casó con él, pero luego se aburrió rápidamente. De hecho, creo que el señor tenía unas deudas y tuvo que huir como al día siguiente de la boda. No huir, pero como que resolver sus temas monetarios en otro lado. Y aparte era un dude ahí como X. Recuerden que la cosa era casarte con quien más te conveniera en ese momento. Y bueno, esta mujer dijo, sí, bueno, ya me aburrió este maridito que tengo, y se consiguió otro amante así, en corto. ¿Quién era su maestro de esgrima en ese momento? Entonces huyeron juntos y entre los dos ganaban dinero haciendo demostraciones de esgrima en tabernas o en lugares aleatorios y públicos. La gente se negaba a creer que ella fuera una mujer porque era muy buena en sus demostraciones. Entonces una vez se quitó la camisa para demostrar que era mujer, así de, no soy mujer, ve, y siguió con su demostración, lo cual también, es que de verdad es un gran personaje que ha estado muy oculto abajo de la alfombra, y espero que esto los motive a investigar más de ella y de otras mujeres icónicas de la vida. Más adelante, porque como no era suficiente ser una espadachín mujer increíble con 300 millones de amantes, se convertiría además en una cantante de ópera, en una buena cantante de ópera. En una de sus producciones conocería a una actriz de nombre desconocido, por cierto, de quien se enamoraría perdidamente. La familia de la actriz obviamente estaba escandalizada. Sí, porque aparte Julie era un bisexual icon, o sea, ella tenía amantes de todo tipo, y eso también estaba cool.
la familia de esta actriz dijo, no, ¿qué es esto? No. Y la mandó a un convento, porque eso es lo que hacían con la comunidad gay femenina, o sea, a los homosexuales hombres los ejecutaban y mandaban a la cárcel y a las mujeres a un convento. Entonces, pues qué bien, ¿no? O sea, es algo interesante de lo que también estaría cool hablar más adelante, pero por alguna razón, tanto la iglesia como el gobierno no se tomaba en serio a las mujeres gays. O sea, el problema real según eran los hombres gays, porque como eran hombres, su homosexualidad era real, pero como eran mujeres, no, todo era de broma. Su lógica es algo que me cuestionaré hasta el día de mi muerte, pero bueno. Y bueno, ya que la mandan al convento a esta mujer, Julie fue por ella. Y aquí es donde empieza otra gran hazaña de esta mujer. Una noche, una de las monjas murió, porque las monjas también se mueren, sobre todo porque hay muchas que son viejitas. Y Julie y su amante robaron el cadáver de la monja, la pusieron en el cuarto de Julie y le prendieron fuego y escaparon. Estuvieron prófugas un tiempo hasta que finalmente la ley dio con ellas y condenaron a Julie a muerte por abducción de esta joven mujer. Pero como el mismo parlamento francés no comprendía cómo una mujer podría raptar a otra, dejaron el caso. Una vez más, o sea, si tú eres mujer y secuestras a alguien, ni siquiera eso es tomado en serio al parecer. Ok. Y la actriz pues regresó a otro convento y Julie continuaría su vida. Un día asistió a un baile en París vestida de hombre y en medio de la pista besó a una mujer frente a todos. Esto a los incels del momento les parecía muy ofensivo, lo cual es como, ¿tienen que te afecta? Si se quiere besuquear a una mujer ahí en medio de todos, ¿tú qué? ¿Tú qué? Pero bueno, como ya sabemos, la masculinidad es frágil. Les pareció ofensivo y entonces 3 hombres la retarían a un duelo y ella aceptó. Y les dijo, te veo afuera después del evento y voy a pelear con los 3 al mismo tiempo. Y dijeron, va. Y pues dicho y hecho, y además ella le ganó a todos. Ya que tuvo varios y varias amantes, se involucró en varios duelos, usualmente de este tipo de naturaleza, ¿no? De no te metas con mi mujer o no te metas con mi marido o cosas que se dan en las situaciones románticas. Pero en los duelos se metió en varios que tenían que ver con esto, pero siempre salía victoriosa. O sea, de verdad era muy, muy buena. Solo que los duelos, como sabrán, fueron perseguidos de varias maneras, a veces más que otras. Y en una de esas, cuando el duelo estaba siendo ilegal, en ese momento en Francia, tuvo que huir a Bruselas. Y ahí se convertiría en la amante del elector de Bavaria. Pero este señor eventualmente se asustaría mucho de ella. O sea, ella sería demasiado extraña para él porque, como les decía, ella era cantante de ópera. Entonces, en una de sus producciones que hizo allá, pues se apuñaló a sí misma de verdad como para darle más realismo a su obra, y entonces él vio eso y dijo, ok, tal vez esta no sea la mujer para mí, y entonces le pagó 40,000 francos para que se fuera y lo dejara en paz. Al final era una mujer muy adorada por todas sus escandalosas aventuras, y el hermano del rey dijo, ay, pero qué personaje más increíble, te perdono por tus duelos, todo bien. Uno de sus romances más apasionados fue con Madame la Marquise de Florensac, considerada como la mujer más bella de Francia en su tiempo, y tras su muerte fue un romance de mucho tiempo. Y cuando murió, Julie cayó en desgracia y en depresión y se retiró sola voluntariamente a un convento después de todo lo vivido. O sea, al final esto no fue un final feliz. Lo que está loco, Sean, es que se calcula que murió a los 33 años. O sea, vivió rápido, creo yo. Murió como Jesucristo. Y ahora vamos a Viena. Quiero hablar de esto porque ya hablamos. Esta mujer me pareció increíble, que le encanta, que decía, sí, claro, que me voy a agarrar a espadazos y a cuchilladas con quien tú quieras, cuando tú quieras, ahorita, y sí, y ganaba siempre, porque era muy buena y dejó a muchos hombres como payasos y lastimó muchas
masculinidades frágiles en su época. Entonces la queremos y admiramos mucho en este podcast. Pero ahora quiero hablar de un duelo en particular que participaron dos personas super nice de alta sociedad, ambas mujeres, y la razón de por qué sucedió fue bastante extraña. La princesa Pauline von Metternich era la it girl del momento. Era la más fashion, la más popular entre los artistas, amiguísima de la emperatriz Eugenie de Francia. Era como la Charli XCX de su época. Era una apasionada de las artes y de la música, y en la preparación de la exhibición teatral y musical de Viena de 1892, tuvo un fuerte desacuerdo con respecto a los arreglos florales con la condesa Anastasia Kielmansegg. Este tema floral terminó en un duelo. O sea, el no ponerse de acuerdo con el color de las flores era suficiente para matarse entre sí. La princesa Pauline fue herida en la nariz y la condesa Anastasia fue apuñalada en el brazo. Al final de esto se discute quién ganó, porque ninguna de las dos murió, pero las dos de alguna manera restauraron su honor que fue lastimado por flores. Y al final, pues yo creo que ambas ganaron, las dos sobrevivieron. Y aquí es donde quería mencionar uno de los temas, porque aquí había una baronesa que participó a la hora de tratar a soldados. O sea, lo que voy es que ella vio heridas infectadas en la guerra, y ella fue la que les pidió que pelearan totalmente topless, porque así iba a ser más sencillo atender las heridas o que no se infectaran a la larga. Otra de las razones de por qué tenían que, no me refiero solo a estas dos mujeres, sino en general que se sugería que a las mujeres no pelearan desnudas de la cintura para arriba, era para asegurarse que no hubiera armas ocultas en sus vestimentas, pues. Y les digo, no tenían nada erótico. Supongo que podían considerar que sí, pero ese no era el fin ni el propósito. Y para cerrar esta breve historia sobre la necesidad de pelear del ser humano, me gustaría compartirles una pequeña lista de las razones más extrañas para retar a alguien en un duelo que han existido, o por lo menos que encontré y que yo también considero que son extrañas. Yo soy una persona muy mecha corta, que es muy fácil que se enoje y a veces quiere pelear con todos. Si me conocen lo sabrán, pero e incluso yo, que podría pelear con todos por todo, considero que esto es un poco absurdo. O de los franceses y los cantantes de ópera. Ya es un tema que es recurrente el día de hoy. Han demostrado ser una mala combinación. Imagínate que eres un señor francés que reta a un duelo a otro señor francés por el amor de una cantante de ópera. Pero aún mejor, imagínate que eres un señor francés que reta a un duelo a otro señor francés, pero ChatGPT, métele globos aerostáticos, porque lo haces en globos aerostáticos. Siento que esto era totalmente innecesario. Yo no sé por qué pasó, no sé quién se le ocurrió y por qué pensaron que era una gran idea. Pero esto fue exactamente lo que sucedió entre Monsieur de Grandpré y Monsieur de Piquet en 1808. Ambos se elevaron en el aire, cada quien en su globito aerostático, y se dispararon mutuamente. El globo de Piquet fue balaceado y cayó a su muerte. Grandpré logró aterrizar a salvo. Yo siento que es un poco trampa esto, porque bajo mi lógica tendrían que atinarse entre sí, ¿no? A la distancia que consideraran tenían que balacearse entre ellos, no a los globos, porque así es más fácil, sobre todo si estás en el aire. Sorprendentemente, en este episodio no hemos mencionado mucho a los vaqueros, que creo que son famosos por sus duelos con pistolas todo el tiempo, siempre. Y uno de estos duelos reales fue en 1870, en el viejo oeste, cuando un hombre iba por la vida y decidió dispararle al perro de otro hombre. Súper castigable bajo mis formas de pensar. Esto terminó en un duelo. Me parece lógico. Yo también, lo mínimo que puedes hacer cuando alguien lastima a tu perro o gato, pez, lagartija, camaleón, es retarlo a un duelo. Y bueno, el dueño del perro resultó victorioso, afortunadamente.
Esto que estoy a punto de contarles no me sorprende para nada. No esperaba menos de los rusos, la verdad. En 1800, dos hombres rusos estaban jugando ajedrez. Terminaron peleándose por un movimiento en particular y la discusión se calentó tanto que terminaría en un duelo con pistolas. No soy experta en ajedrez, no sé cuál haya sido el desacuerdo, no sé cuál haya sido el movimiento, desconozco las circunstancias, pero le creeré al que murió, porque sí, uno de ellos resultó muerto, pero aparte, no sé, ¿ustedes se matarían por una partida de ajedrez? Es otra cosa que me gustaría que pusieran en la caja de comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube, a los cuales, por favor, suscríbanse, díganle a todos los que conocen en su vida que se suscriban, díganle a su mamá, a sus amigos, a sus enemigos, a todos. Pero y quiero que me comenten abajo, ¿ustedes por qué se matarían? En el sentido de, ¿ustedes por qué retarían a alguien más a un duelo? Hablando de eso, adivinen en dónde tuvo que morir un señor por ser incapaz de expresar sus ideas políticas como la gente normal en un debate normal. Si pensaste que es Estados Unidos porque es algo que vemos en las noticias todos los días últimamente, estás en lo correcto. Resulta que los gringos no han sabido discutir ni dialogar desde 1804, seguro antes, cuando Alexander Hamilton murió en un debate que rápidamente se transformó en un duelo con Aaron Burr. Solamente imagínense a Donald Trump en un duelo con quien a ti se te ocurra, sobre todo ahora que tiene problemas con todos. Yo no apostaría por Donald Trump en un duelo de nada, honestamente. Y insisto, en esa situación tal vez estaría bien que todavía existan, pero está bien. Ya no voy a trashar a Donald Trump por hoy. Volvamos a Francia. Esto me pareció casi tan ridículo que siento que si los duelos fueran legales hoy en día, esto sería bastante común. Si la gente buscaba validación por su físico en el siglo XVII, imagínense en pleno 2025, donde parece ser todo lo que importa. Bueno, pues dos hombres estaban muy agitados mientras discutían sobre quién de los dos era el más feo. Lo peor del caso es que ambos fueron gravemente heridos. Sí, porque se retaron a un duelo de, no, tú eres más feo que yo, hay que matarnos por este statement. Y los dos resultaron muy heridos y sobrevivieron. O sea, nadie murió en ese duelo, nadie ganó, pero tampoco murió. Entonces, supongo que nunca sabremos quién era el más feo y pues yo creo que solo quedaron un poco como payasos. No sé si es un duelo al que yo hubiera asistido. Y bueno, mortales, esto es nada más una probada de la historia y del mundo de los duelos. Gracias, John Wick, por hacerme cuestionar esas cosas mientras estaba luchando contra la muerte en las puertas de San Pedro. Sobreviví una vez más porque hierba mala nunca muere. Y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Ahora sí vamos a hablar del cementerio de Highgate. Hay mucho que platicar. Espero hayan disfrutado de este. Déjenme en sus comentarios qué opinaron. Una vez más, recuerden suscribirse a YouTube. Recuerden escucharnos en Spotify o en Apple Podcast o en la plataforma de podcast que más te guste. Síganos en TikTok y en Instagram también. Si quieren seguirme en mi trabajo como tatuadora, es en Instagram, @MatildeLaMuerta. No tenemos Facebook, ni yo personalmente, ni Muerte Curiosa. No se dejen engañar por nada de eso. Y quiero hacer una pequeña pausa. ¿Crees que pueda leer, nos da tiempo de leer las preguntas que me han hecho en internet? Ok, va de nuevo, va entonces. Y bueno, antes de cerrar este episodio, después de muchas semanas, les voy a cumplir lo que les prometí. Les voy a leer algunas de las preguntas que nos han hecho en la caja de preguntas de Instagram, que voy a estar haciendo recurrentemente. Voy a intentar estar contestando varias a final de cada episodio, empezando desde hoy, el episodio número 33. Así que bueno, también quisiera que me especifiquen si les gustaría que mencionara su username. Voy a mencionar su username porque me parece que es una forma más personal. Entonces vamos a empezar. Melinda Doom, a quien yo quiero mucho y te mando un abrazo enorme, me pregunta, ¿tu lugar necroturístico favorito hasta ahora? Creo que es una pregunta muy difícil que debí pensar desde antes, pero yo considero... Supongo que habría que definir necroturístico, porque hay lugares turísticos
que yo considero que son solo turísticos, pero la gente que los considera necroturísticos. Me gustan mucho todos los que son como los hospitales viejos. Debo decir que uno de mis favoritos en la vida, porque fue maravilloso y enorme y aprendí muchísimo y no se podía tomar fotos, y yo no soy una de esas personas impresentables que toma fotos donde dice que no puedes tomar fotos. No lo hagan, por favor, por algo no se pueden tomar fotos. Fue en el corredor de los cirujanos en Edimburgo, porque había especímenes de niños que eran muy difíciles de encontrar en el momento del Grey's Anatomy, de la revolución médica en el Reino Unido, lo cual significa que posiblemente los mandaron a desvivir. Había varias cosas, porque también había muchas anomalías médicas, óseas, deformaciones, cosas raras que a mí me gustan, y había mucho. También fue la primera vez que vi un pedazo de esqueleto balaceado en la batalla de Trafalgar. Había varias cosas y puedes ver cómo los agujeros de los mosquetes, de las balas de los mosquetes, son muy enormes. No sé, ese lugar me hizo muy feliz. Creo que es una pregunta muy difícil porque he tenido la fortuna de estar en lugares muy increíbles, muy raros y muy oscuros. Entonces, podría decir que es uno de mis top 5. Y luego, Noemí 7W7. En casa admiramos tanto tu trabajo. ¿Por qué tardaste tanto en hacer un podcast? Lo haces súper. Ay, muchas gracias. La verdad es que ahí vamos. Hay mucho que mejorar todavía. ¿Por qué tardé tanto en hacer un podcast? Porque la verdad es que no... Ahora sí que yo no lo busqué, el podcast me encontró a mí y estamos muy agradecidos con todo el equipo de RSS. Sin ellos nada de esto sería posible. Sin nuestras madrinas de Luli y Navi, vayan a ver su contenido también, por favor. Y pues siempre fui muy tímida para hacer esto. De hecho, todavía me cuesta mucho trabajo poner mi cara en la cámara y salir a decir cosas, porque me pongo nerviosa, por eso luego tartamudeo un poco. A veces se me va la onda, no estoy muy acostumbrada a hablarle a la cámara ni nada de esto, entonces me ha costado trabajo y tal vez me tardé tanto porque fue siempre un reto y un miedo para mí, hasta que la vida me obligó a hacerlo y la verdad es que no podría estar más agradecida. Carisa09, ¿cómo sabes tanto acerca de los victorianos y su relación con la muerte? ¿Dónde encuentras esa info? Ni siquiera considero que, o sea, me encanta todo el tema victoriano, como ya sabrán, es de mis grandes pasiones en la vida, y no solamente los victorianos y su obsesión con la mortalidad, sino también los victorianos en general, y la reina Victoria, y esto ya lo sabemos, pero supongo que desde que soy chica me gustan estas cosas, he leído varios libros, y también, una vez más, he tenido la fortuna de visitar varios lugares que me han dado como un insight más completo de cómo eran las cosas. Tengo buenos amigos que también son bastante expertos en este tema, que he sido suficientemente afortunada para que me compartan su conocimiento. Y la información, la verdad es que más que enlistarle obras, libros, documentales, películas, etcétera, al final en el internet está todo a nuestra disposición. Yo, por desgracia, no tengo todos los libros del mundo. En muchos de los casos, de los temas que investigo, sí los hago con una bibliografía puramente de internet. Sin embargo, hay que saber curarla, porque tampoco es sacar todo de Wikipedia o de ChatGPT o esas cosas extrañas. Hay muy buenas fuentes de muy buenos estudios y también hay libros que puedes conseguir en internet. Ahora sí que si tú quieres saber de algo, es solamente que lo busques y lo hagas. Realmente creo que lo bueno de esta época, creo que es lo único bueno de esta época, es que tenemos acceso a toda la información. Y supongo que como sé tanto es porque he sido una obsesión mía desde que soy muy pequeña. Entonces he compilado mucha información al respecto en mis 27 años de vida, supongo. Yareni Conj me pregunta, ¿qué crees que hay después de la muerte? Te voy a decir la verdad, es algo que no pensaba mucho porque siento que no tenía sentido pensarle mucho a eso, ya que
pues no, cuando sepa qué pasa después de la muerte, no se los voy a poder contar. Y pues prefiero esperar al misterio y a la sorpresa. Sin embargo, últimamente que me he metido en temas más metafísicos, nunca en mi vida me había metido en la metafísica hasta apenas este año, me parece. Y cuando te metes en esos temas, llegas a investigaciones de personas sobre justo qué hay después de la muerte, qué es la vida, shalala, shalala, que al principio pensaría uno que son cosas muy hippies y ahorita la verdad es algo que creo que tiene sentido. No sé, aún no defino muy bien qué pienso de eso, pero sin duda apenas este año me he puesto a pensar en eso. Antes no me torturaba tanto con qué hay después de la muerte, solamente aceptar que existe la muerte. En fin, estas son las únicas preguntas que tenemos hasta ahorita. Recuerden en Instagram contestarnos más preguntas si tienen el chance, si tienen dudas también, las vamos a estar contestando por aquí. Así que, bueno, una vez más, gracias por ver Muerte Curiosa, suscríbanse y nos vemos la próxima semana.